Hola amigas y amigas del portal, bienvenidos a esta edición de día viernes. En el transcurso de esta actividad a la que me vi forzado a llegar, pero que la tomo en buena onda ahora, me acostumbré a ella y me gusta, pero ustedes saben las circunstancias que me trajeron a esto. Fui creándome distintas fuentes de información para recibir hechos que después examino hasta donde puedo, con el tiempo que tengo, con mis limitaciones. Y entre esas fuentes hay, diarios, medios de prensa, digitales, nacionales y extranjeros, y mucha información que a uno le manda gente por WhatsApp, por mail, etcétera. Algunas de esas informaciones son de grueso calibre y se asocian con otras similares que están apareciendo en las fuentes convencionales de información. Y otras son cosas más puntuales que simplemente uno no puede hacer de ellas un tema y las va simplemente, si tienen algún interés o tienen alguna connotación que pueda ser usada algún tiempo, los voy guardando en memoria hasta que se me juntan varias y me ayudan a configurar una situación que puede tener más resonancia, más importancia que el evento particular que se me informó en un momento dado. Cuento todo esto porque es el caso con lo que voy a examinar ahora. Me llegó una información que yo no había visto porque está en un medio de prensa que yo no veo, no me interesa verlo, en el sentido de que hace unos días la Contraloría General de la República considera culpable de haber, voy a leer específicamente la acusación, culpable o responsable por simulación de contratos para un pago indebido de horas a la ex alcaldesa de Providencia, Josefa Errázuriz. Tal vez ustedes recuerden que cuando terminó la gestión, llamémosla gestión por ser amistoso, de la señora Errázuriz en Providencia, hubo un cierto grado de escándalo por las platas, para variar, por el agujero que dejó con que se encontró la nueva alcalde ahora vigente, la señora Matei. Y platas que se habían gastado, lo de siempre, cuando estas personas están a cargo de una institución pública, contrataciones de docenas, quizás de cientos de camaradas, compañeros, gente que en su mediocridad y en su poquedad profesional no tienen otro modo de colgarse de algún ingreso que en el aparato público en cualquier nivel. Hubo un cierto escándalo y luego ese asunto murió. Nadie más se acordó, vinieron cosas más importantes, más ruidosas. Pero ahora aparece este dictamen de la Contraloría determinando que como mínimo esta señora hizo una simulación de contratos para un pago indebido de horas. Así es que, pero por otro lado, y al mismo tiempo se dice que esto ya está proscrito, pasó a la vieja. Contraloría insiste que está vigente todavía la responsabilidad. Mientras se discute eso, la jefa del departamento de personal de la municipalidad, supongo que de esa administración y que ya no está vigente, no, está vigente porque su condena por haber tenido alguna participación en todas estas situaciones es de 30 días de suspensión porque se portó mal. 30 días de suspensión. Aquí hay varias cosas entonces que saltan a la vista. Primero, la impunidad. En Chile, usted, si pertenece a la casta gobernante, aunque sea como Suche, normalmente no va a sufrir mayores problemas a pesar de sus desaciertos o de sus metidas de mano en el cajón. Segundo, allí hay un estilo de gestión que se hizo manifiesto a nivel local con la señora Errázuriz y se hizo manifiesto a nivel nacional con la señora Bachelet. El estilo de favorecer a los compadres, a los camaradas, a los compañeros con carné, metiéndolos al aparato del Estado. Esto también es un tema que desapareció por el
por el tema de la pandemia, desapareció por el estallido social. Y fue un tema en un momento dado, desapareció en una semana, como siempre desaparecen los temas. Y la enorme cantidad de gente que la administración Bachelet metió en el aparato público, incluso crearon nuevas instituciones públicas, ministerios nuevos para meter gente. En algunos ministerios llegó a ser casi un chiste. En educación, por ejemplo, la cantidad de gente que está ahí, que quizás no saben ni hablar, pero están en el Ministerio de Educación, es impresionante. Lo mismo hizo, parece, la señora alcaldesa, ex alcaldesa Errázuriz, cuando gestionó su municipalidad. Y yo me acuerdo que se conversó, y fue tema que apareció en la prensa, algunos eventos que había organizado la señora Errázuriz en un hotel, no sé si de Santiago o fuera de Santiago, para el personal, pero para mucha gente. Estamos hablando no de 10 personas, sino de cientos, que costó una fortuna. Todo eso forma parte del estilo de gestión, de la manera como manejan los dineros públicos ciertas personas. Y la señora Errázuriz además manifiesta no solamente esta poca prolijidad en la gestión, que es propia de su sector, de los progresistas, de las izquierdas, como lo han manifestado a todos los niveles y en todas las épocas, sino que manifiesta además una especie de determinada mirada estética sobre el mundo, porque fíjense ustedes que en alguna otra columna, en alguna otra nota de prensa, en algún momento la señora Josefa Errázuriz le reprochó a la actual alcaldesa, la Evelyn Matei, que la comuna estaba muy gris, que a ella, como dijo, ella quiere una comuna más alegre. Su concepto de comuna más alegre, mientras ella fue alcaldesa, fue llenar Providencia de vendedores ambulantes, que es lo mismo que decir gente que vende mercadería robada, gente que sirve de amparo o son agentes directos en otro momento del día para delitos, para el tráfico de drogas, etcétera, y que convierten las ciudades en un verdadero zoco de alguna ciudad egipcia, más o menos una cosa así. Pero a ella parece que le gusta eso, lo considera alegre, lo considera pintoresco. Tal vez quizás también le gusten los rayados murales, los debe considerar expresiones artísticas del pueblo. Hay una manera de ver el mundo de estos sectores que es bastante peculiar. Yo nunca me he olvidado de una niña en esa época, ahora una mujer de mi edad supongo, más o menos, que en algún momento me contaba, es muy progresista ella, que en Venezuela me lo contaba como una cosa maravillosa, que en medio de una manifestación todos nos alegrábamos tirando los tarros de cerveza para todas partes. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué importa con eso? Hay una manera de ver el mundo, una manera de evaluar su estética, su orden, su prolijidad o falta de ella, que es muy peculiar de ciertos sectores. Les gusta esta onda despelotada, populachera, banal, vulgar. Les parece alegre, les gusta eso. Lo consideran que le da color a la vida. Bueno, en fin, eso es un detalle. Y otro tema más o menos puntual, que lo denunció un ex miembro de Revolución Democrática, me parece, de un partido del Frente Amplio, un diputado, el señor Garín, quien, a propósito de estos señores de ese sector que se jactan de que ellos están haciendo donaciones del 50% de sus ingresos, aclaró de que esas donaciones no son así al voleo para favorecer a los desposeídos, como se insinuó, porque no se dieron detalles, sino que esa plata va a un fondo que tiene como objeto juntar dinero para las campañas electorales del futuro. O sea, son donaciones no a los pobres de este mundo, a los desposeídos, a las viudas, a las abuelitas. Casi lloré cuando yo leí la noticia que estaban dando el 50%. No. Son donaciones a su propio partido para preparar las próximas elecciones. Otro detalle, si ustedes quieren. No es ilegal. Una cosa puntual. Pero también se va sumando a otros elementos puntuales para formar un cierto cuadro del modo como ciertos políticos, con el paso del tiempo y a veces en muy poco tiempo, recién llegados a la política, se deterioran, se empiezan a poner hipócritas, se empiezan a poner frescos, se empiezan a poner mentirosos, se empiezan a poner
se empiezan a poner deshonestos, básicamente, en todos los sentidos, aunque no metan la mano al cajón, deshonestos moralmente. Bueno, esa es la situación. Ahora, dejemos esto de lado y vamos a cosas más importantes. Yo ayer les decía, a propósito de esta ley que se votó con apoyo mayoritario y muy rápidamente, prohibiendo a las empresas distribuir dividendos si estaban acogidas a la ley de protección del trabajo que creó el gobierno. Les dije que era difícil hacer una evaluación mientras no se vieran los posibles resultados de esto, cómo se van a comportar las empresas al ver esta ley operando en conjunto con la otra ley de protección del trabajo. Y hoy día ha aparecido, o sea, ayer para ustedes apareció la ministra del Trabajo, la señora María José Saldívar, haciéndose precisamente algunas reflexiones sobre esta materia. Partió con el hecho de que Cencosud, digamos, dio la cara, dice ella, van a devolver unas platas, pero el punto central que hace ella es, y aquí leo textual, lamentablemente la ley para proteger a los trabajadores ha quedado en cuestionamiento. Empresas, sencillamente, viendo esta situación, pueden simplemente llegar al procedimiento clásico de desvincular, de echar a sus trabajadores. Pero esto no es el resultado, no es el resultado de lo que pasó con Cencosud. Este es el resultado de la ley que se votó en el Congreso, convirtiendo en ilegal la entrega, la repartición de dividendos a los accionistas. Las empresas seguramente quieren tener libertad para poder repartir sus ganancias, si las tienen, a sus accionistas, que con sus inversiones hacen que la empresa exista. Dejemos de lado el tema si eso es el colmo del egoísmo o no, porque evaluar las medidas económicas y sus efectos sobre la base de consignas morales de púlpito es una soberana estupidez. Veamos cuáles son las consecuencias. Un poco lo que apunté ayer, así, un poco al achunte, de que las empresas, viendo esta situación, podían, dije textualmente, adoptar otros caminos. O sea, no acogerse a esta ley de protección de los trabajadores y buscar otros medios. Uno de esos medios, en algunos casos si tienen problemas, es declararse en quiebra. Y ahí los trabajadores no son muy beneficiados, que digamos. El otro camino es desvincular trabajadores. Las consecuencias que puede tener esto, de por ley determinar qué es lo que puede o no puede hacer una empresa con sus ganancias, con sus excedentes, por muy moral que parezca esa ley, por muy en sintonía con los tiempos que corren, con la atmósfera de encrispamiento, contra todo lo que sea capital, capitalismo, inversionista, empresario, por muy al día en términos valóricos, hay que examinar sus consecuencias económicas, fríamente. Pero claro, nos parece que no estamos en tiempo de hacer ese tipo de análisis, estamos en tiempo de hacer jeremiadas desde el púlpito y mirar de reojo qué es lo que está esperando la barra brava, sin calcular, sin medir las consecuencias de lo que se hace. Total, nunca son responsables. Así como la señora Josefa Errázuriz no va a tener que responder por el agujero financiero en que dejó Providencia. Así como Carolina Toba nunca más se supo de ella y dejó un agujero inmenso en la Municipalidad de Santiago. Así como la señora Bachelet comenzó la ruina de la economía chilena y no solamente no ha recibido ninguna sanción ni política ni de ninguna clase, sino que está presidiendo como una reina en la oficina del Departamento de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Bueno, están acostumbrados a no pagar costos. Y cuando llegan a pagarlo, se convierten en mártires. Esa es el otro papelito que tienen a mano. En fin, déjenme por favor por un momento ir a mi primer bloque publicitario y recordarles, hoy día me llegaron unos comentarios de unos lectores, este libro de Ulises Caravantes, Desde los valles transversales a los canales australes, un libro que se centra en la revolución de 1859, que ocurrió en el norte de Chile. Hubo varias revoluciones en el siglo XIX, pero hay mucho más. Los canales australes, por ejemplo, unos viajes que ha hecho el propio Ulises,
Es un libro de historia bien interesante de este periodo de Chile, y a los interesados en una historia en que además se cuentan y se revelan hechos que yo no conocía, que no aparecen en los libros de historia convencionales, que tienen que ver con las experiencias de familiares, de antepasados de Ulises. Es un libro que recomiendo, una lectura muy interesante y entretenida que va desde 1828 al 2016. He aquí el libro. ¿Cómo se consigue? Pónganse en contacto con Ulises en su Gmail, ucaravantes@gmail.com. Hablen con él, conversen con él, mándenle un mail y él les va a decir cómo conseguir el libro. Les recuerdo además, inviertanusa.cl para hacer inversiones allá en bienes inmobiliarios que incluyen la inversión en muchas de las franquicias que están al alcance, que están en las manos, que están en la carpeta de inviertanusa.cl. 3.500 franquicias de toda clase de empresas y negocios de todos los tamaños, si usted quiere invertir, en algunos casos incluso convertirse en propietario. El invertir en Estados Unidos le facilita una visa de residencia que es especial para inversionistas, tiene una sigla especial, no recuerdo el nombre, y inviertanusa.cl se la puede tramitar. Pero además de eso usted puede comprar terrenos, casas, un montón de cosas en todas las distintas ciudades de Estados Unidos. Y puede abrir una cuenta corriente. Así es que una cuenta corriente en Estados Unidos tiene una serie de ventajas, sobre todo si usted va a comprar una propiedad allá. inviertanusa.cl. Y les recuerdo también Lavo Club, un detergente estupendo, lava muy bien la ropa, es biodegradable, es hipoalergénico, viene en un contenedor de 10 litros que le dura una eternidad y cuando se le está terminando, se le terminó, usted se pone en contacto con ellos, aquí están los contactos y se lo van a traer a la casa, no tiene que moverse. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces con estas leyes que se tramitan, que se inventan al voleo, sin meditar en todas las movidas para adelante, en las consecuencias. Y después el que paga, bueno, no son los congresales. Los congresales siguen cobrando su dieta. Los congresales siguen forrándose los bolsillos. Los que joden son los perjudicados. Y en este caso podrían ser trabajadores de una empresa que se iba a acoger a la ley, pero en vista que eso le impide repartir utilidades a sus inversionistas, sin los cuales esa empresa no funciona, entonces no se va a acoger y el próximo lote de trabajadores simplemente los van a echar. Gran ley de beneficio para los trabajadores. Ese es el problema. Ahí está el problema. Este asunto de Cencosud, si acaso nos pareció a todos tan moralmente inaceptable, debió haberse resuelto, encarado de otra manera, que la que se ocupó, la que se eligió de promulgar una ley, que por lo tanto genera una situación válida para todo el país. Eso fue un grave error. Y ya van a ver ustedes las consecuencias, más allá de lo que ya está viendo la señora ministra del Trabajo. Respecto a otro tema que tocamos ayer del apoyo a la familia que tenía considerado el gobierno con una ley, con un proyecto que fue al Congreso y que consideraba, entre otras cosas, aportes desde 65.000 pesos, llegando finalmente a los 45.000 por 3 meses seguidos. Eso fue rechazado por el Congreso. El Congreso hizo una serie de declaraciones, o sea, distintos personeros del Congreso, que voy a examinar. Alguien dijo, el gobierno tiene que poner más lucas sobre la mesa. Buen análisis económico ese, ¿eh? Hay que poner más lucas sobre la mesa, así de simple. El diputado Monsalve del Partido Socialista dijo, la conclusión a que están llegando los chilenos es que el costo de toda esta situación la van a pagar los trabajadores. ¿De dónde sacó el señor Monsalve que los chilenos, en general, todos los chilenos, están llegando a la conclusión que llegó él? Una conclusión bastante tonta, además. ¿Cómo que el costo lo están pagando los trabajadores solamente? No hay infinidad de empresas pequeñas y medianas que están cloteando.
No es verdad que empresas grandes están, muchas de ellas, al borde de la quiebra o están en muy mala situación. Se están muriendo solo los trabajadores, o la derecha, los fascistas no se están muriendo. Solo los trabajadores están pagando el costo económico y sanitario de la pandemia. Eso quiere decir este genio del Partido Socialista, el señor Monsalve. Y él llamó por teléfono a los 17 millones de chilenos para preguntarles si habían llegado a la misma conclusión. Esta es otra frase clásica de esta gente. Se están perjudicando a los trabajadores y todo el país está en una determinada postura, que es la postura de ellos nomás. No tienen el menor respeto por la realidad, por los hechos. O sea, solo los trabajadores están sufriendo la pandemia, solo los trabajadores se están enfermando, solo los trabajadores están sufriendo perjuicio económico. Todos están sufriendo perjuicio económico, señor Monsalve. Salvo usted, claro. Usted, como los demás congresales, tienen asegurada su dieta. Dieta. Flor de dieta que tienen. Bueno, es una afirmación bastante tonta, pero propia de su sector. Luego apareció otro señor que en el mismo sector, don Leonardo Soto, y habló de que la pandemia social se está agudizando. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Quiere decir, es una amenaza de que van a sacar otra vez a la gente a las calles? ¿Van a sacar a sus militantes a quemar estaciones del metro? ¿Qué quiere decir con eso? La pandemia social se está agudizando. Y si quiere decir de que se está agudizando los problemas económicos, claro, se están agudizando los problemas económicos, pero entonces voten favorablemente el proyecto del gobierno que va a entregar dinero de una manera responsable, según el gobierno. Es un tema que hay que estudiar los números, y no haciendo estas declaraciones para el bronce. Luego tenemos a una señora del Frente Amplio, de uno de los 16 movimientos, doña Javiera Toro. Dijo: se obliga a la población a elegir entre la pobreza y la enfermedad. Otra frase, francamente digna de Condorito. ¿Cómo que se obliga a la población a elegir entre la pobreza y la enfermedad? ¿De qué están hablando? ¿Qué quiere decir? O usted se queda en su casa y se muere de pobre, se muere de hambre, porque el propio Congreso no está votando este apoyo, esta ayuda en dinero. O sale a trabajar con la pistola al pecho y entonces se enferma y cae muerto a los pies de la máquina donde está trabajando. Ese es el cuadro que quiere pintar doña Javiera Toro, otro genio resplandeciente del sector. ¿Qué futuro nos depara? ¿Qué futuro se nos depara el destino para este país si sectores con gentes que tienen este tipo de frases y este tipo de pensamientos logran algún día no solamente llegar al Congreso, a disfrutar de sus dietas y a hablar de los pobres, o hablar de las donaciones que son para ellos mismos en el fondo? Porque las donaciones del Frente Amplio, de estos señores del Frente Amplio, eran donaciones, pero eran para ellos mismos, parece, para su próxima campaña. ¿Qué va a hacer del país con esta gente si llegan al poder? Con estas mentes brillantes, con estos repetidores de fórmulas viejas, con estos repetidores de mantras obsoletos, con estas personas que probablemente, yo lo voy a repetir porque es cierto, no serían capaces de resolver una regla 3 simple. Personas profundamente ignorantes, que uno no sabe de dónde salieron, a quién le ganaron, y que repiten y repiten que los trabajadores van a pagar el costo de esto, los trabajadores explotados, los trabajadores aquí, los trabajadores allá. ¿Qué saben de los trabajadores si no han trabajado en su puta vida ustedes, hombre? ¿Dónde han trabajado? ¿A quién le trabajaron? ¿O creen que están trabajando en el Congreso? Bueno, déjenme pasar a otro bloque, que comienzo con la empresa esta que se dedica a mejorar, a optimizar los servicios administrativos, la gerencia de personal, etcétera, de las empresas. Esta empresa que se dedica a eso se llama Controller, la fundaron contadores auditores con 20 años de experiencia y realmente entregan la mercancía. Usted les pone el problema. Su empresa puede ser pequeña, media o no grande, les pone el problema que tiene y ellos le van a optimizar totalmente, le van a hacer un streamline de su gerencia administrativa
y su empresa va a dejar de tener estos problemas eternos, repetitivos, con la contabilidad, con los pagos, las cotizaciones, con miles de cosas donde las empresas están todo el tiempo tropezando. Para los que no quieren hacer trámites notariales en una notaría, y quién quiere hacerlos, ¿no? Los trámites notariales no son entretenidos y son horas a veces que hay que estar en una notaría. Bueno, notarioexpress.cl, estimados amigos, es el producto que usted necesita. O sea, está disponible ya. Usted entra a ese sitio en la red, notarioexpress.cl, y ahí lleva a cabo prácticamente todo el proceso que usted del papel que usted necesita. Llena los datos, paga ahí mismo. Todo lo que tiene que hacer después es ir a la notaría 5 minutos a recoger el documento ya firmado por el notario, firmarlo usted ahí en la notaría y salir cascando. 5 minutos, 10 minutos cuando mucho, en vez de estar horas. Fuera de eso, como aparece a mi izquierda, tienen un servicio nuevo para facilitar las, ¿qué le vamos a hacer? Las desvinculaciones masivas de personal, que espero que no se aceleren con esta ley que los genios del Congreso votaron el otro día acerca de prohibir la repartición de dividendos. Bueno, y les recuerdo a Hey, el corredor más rápido de Chile. Ustedes dirán, ¿por qué eso? Porque tiene métodos distintos. Olvídese del corredor típico, clásico, que todos conocemos, que pone la visita en el diario, que manda un suche a mostrar la casa a unos señores. No, otros métodos mucho más eficientes, mucho más rápidos. Sabe poner el precio adecuado, sabe tasar, sabe encontrarle, si lo que usted quiere es un arrendatario o una propiedad, también se hace cargo de eso Hey y le encuentra un buen arrendatario. O si usted quiere administrar sus arriendos, él es un excelente administrador de arriendos. Es decir, si usted es un rentista, puede dejarle esa pega a Hey. El gobierno anunció que hay como un montón de comunas de Santiago que van a entrar a la cuarentena y que sumándose a las que siguen en cuarentena van a sumar 25, lo cual más o menos es un poco más de 5 millones de habitantes. Y a propósito de eso, se anunció que van a haber una fiscalización mucho más intensa y entre las frases que usó el ministro de Defensa Espina hay varias que me llamaron la atención y que voy a examinar con ustedes, a ver si también les llaman la atención. Primero, van a participar en estas acciones de patrullaje, de fiscalización del espacio público. Van a participar boinas negras, infantes de marina, buzos tácticos, fuerzas especiales de la FACH. Esas 4 unidades, los infantes, los buzos tácticos, no es que se vayan a meter a fiscalizar dentro de las piletas. Las fuerzas especiales de la FACH y las boinas negras son unidades todas ellas de élite. Y uno se pregunta, ¿por qué se necesitarían unidades de élite para lo que es simplemente, llegado el caso de tener a alguien que está rompiendo la cuarentena o el toque de queda y llevarlo detenido a una comisaría? ¿Para qué se requeriría un buzo táctico? ¿Para qué se requeriría un boina negra? Primera cosa que me llamó la atención. Después, en un tono que no es propio de Espina, que es otra persona con tendencia a ser anestesista, le dijo a la población que los ponían antecedentes de que se iba a actuar con todo el rigor de la ley. Con todo el rigor de la ley. ¿Qué significa eso? Si aquí lo que se supone que van a controlar, lo que se supone en teoría que van a controlar estas fuerzas, es específicamente a alguien que salió igual con el toque de queda. Para eso no se necesita todo el rigor de la ley, porque la acción que está cometiendo esa persona es acotada, específica. Y no hay rigores de la ley que sean precisos, en cuestión de detenerlo y llevarlo a la comisaría. Entonces, ¿a qué se refiere cuando habla que se va a aplicar, llegado el caso, de todo el rigor de la ley? Segunda cosa que me llamó la atención. Tercera cosa que me llamó la atención es que hizo hincapié en que va a haber un resguardo de 22 sitios críticos
de la región metropolitana vinculados a centros de salud, de abastecimiento y qué sé yo. ¿No les llama la atención? A mí me suena como que el gobierno tiene información o inteligencia de que, a propósito y aprovechando la circunstancia de 5 millones de personas en cuarentena, habrían, repito, en condicional, grupos que estarían dispuestos a llevar a un plano superior de lucha lo que se ha manifestado hasta ahora como unos tanteos puntuales de los cuales hemos hablado en varias oportunidades. Concretamente, ataques a centros críticos u otras acciones violentas. Y por eso se estaría sacando a las fuerzas más, digamos, decididas a actuar que tienen las Fuerzas Armadas chilenas, que no son los conscriptos comunes y corrientes, que son cabritos nada más, sino que los boinas negras, los infantes, todos esos son profesionales y tienen una formación bastante distinta al soldado común y corriente, al conscripto común y corriente. Y por eso se estaría notificando a los interesados en participar en cualquier situación de que se va a aplicar todo el rigor de la ley, lo cual me suena a decir no vamos a limitarnos a tirar bombas lacrimógenas y chorros de agua. Y luego se mencionan los sitios críticos, que tampoco es un asunto que tenga que ver con la violación del toque de queda. La gente que viola el toque de queda porque quiere ir a una fiesta no es porque quiere ir a incendiar un centro de abastecimiento. Entonces, a mí me suena como que el gobierno tiene información de que habrían grupos que quieren aprovechar la oportunidad para reiniciar la revolución de octubre. A eso me suena. Y se le estaría notificando que esta vez estos grupos, que no son conscriptos, sino que son, repito, boinas negras, elite, infantes de marina, muy rudos, fuerzas especiales de la FACH y buzos tácticos, que son otros profesionales bastante duritos. Se le estaría notificando que esta vez la cosa va en serio. Bueno, esa es una interpretación que estoy haciendo, muy especulativa seguramente. No tengo más información. Nadie me ha llamado por teléfono para anunciarme o para decirme que se sabe que van a haber disturbios extra, etc. No, estoy simplemente leyendo un poco entre líneas esto porque me parece un poco en sintonía con lo que sería, por así decirlo, un patrullaje más intenso de un fenómeno que no tiene características de violencia. Porque la gente que ha estado rompiendo la cuarentena o el toque de queda no son personas violentas, son personas que simplemente están violando una norma por darse una satisfacción personal de ir a una fiesta, alguna cosa así. Y para ellos no se requiere, digamos, boinas negras, se requiere simplemente un carabinero. Entonces eso me llamó la atención. Y la advertencia de los sitios, las zonas críticas, los lugares críticos de importancia estratégica y el tema de que se aplicará todo el rigor de la ley. Eso no es una expresión que se use para una infracción, digamos, no letal, no violenta, no física, como es simplemente salir a la calle cuando no corresponde. ¿No les parece? Bueno, los hechos nos dirán qué es lo que va a suceder. En fin. Y permítanme ahora recordarles el ajedrez que maneja mi amigo Pablo Tolosa, un maestro internacional de ajedrez radicado en Buenos Aires, un hombre muy simpático y muy agradable además, que creó este espacioajedrez.com, creó este producto, no es que haya inventado el ajedrez, creó esta caja con este tablero que viene adentro, que es muy bonito, uno que es plegable, está muy bien hecho. Las piezas son grandes y viene una licencia para que usted pueda abrir todos los servicios que trae el sitio espacioajedrez.com. Usted puede entrar ahora, pero si no tiene la licencia, hay muchas cosas que usted no las va a poder abrir. Con la licencia sí. Les recuerdo que el ajedrez es el mejor regalo que usted le puede hacer a un niño si quiere que ese niño no sea uno más del montón, pateando piedra el día de mañana y echándole la culpa al mundo, a la globalización, al imperialismo, a los explotadores, al capitalismo, a los negocios, a los empresarios, a la pandemia, etcétera, 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 a los profesores, a la educación que no tenía calidad.
Ya conocemos ese tipo de niños, que después se convierten en jóvenes y adultos mediocres. Usted quiere tener un niño, un hijo, un nieto, un sobrino distinto, hágalo jugar ajedrez. Esa sola cosa le va a cambiar la vida. Es un poco como enseñar música a un niño. Un niño que aprende a tocar el piano, el violín, se convierte en una persona muy distinta a uno que no. El ajedrez cumple la misma función y es más fácil porque es más barato la caja que comprar un violín o un piano. Así es que entre a espacioajedrez.com y compre esta caja. No hay ningún problema para distribuirlo en un plazo bastante breve. Y entrena inglés, estimado amigo. Otra forma de aprovechar bien el tiempo es aprender cosas que usted no conoce. Inglés, por ejemplo. Inglés. El curso que entrega entrenainglés.cl es personalizado, pero online. Ahora es online, obviamente. Pero es lo mismo. En vez de tenerlo físicamente, lo tienen en una pantalla, es lo mismo. Es para usted el curso y los personalizados son los más eficientes. Entre a entrenainglés.cl y rece para que queden cupos disponibles. Y creo que hoy día tenía menos material que en otras oportunidades. Efectivamente. Así es que voy a entrar de inmediato a la parte literaria. Les voy a mostrar un libro y voy a leerles una parte de ese libro que yo sé que se los he mostrado antes y se los he leído antes, pero yo no tengo por qué asumir que todos ustedes han seguido todos mis programas y que por lo tanto me estoy repitiendo. Bueno, algunas veces me voy a repetir. Me voy a repetir necesariamente porque el mundo nos ofrece novedades todos los días. Y las cosas buenas vale la pena recordarlas, que existen, para tenerlas, para hacerse de ellas, ¿no es cierto? Y el autor a que me refiero es un español que se llamaba, pues ya murió, Ramón Gómez de la Serna, un tipo muy curioso que escribía una serie de cosas sobre asuntos más extraños, sobre la ropa tendida, por ejemplo, y hacía sus propios dibujos sobre los adornos de los portales, sobre lo que llevamos en la cabeza, una cosa bastante loca y bastante genial. Y una de las cosas sobre las que escribió, y que se las voy a leer entera, pero es cortita, son todas muy cortitas, no sé si entera, es sobre las botellas de vino. Artículo por el cual tengo una especial debilidad, como se habrán dado cuenta, y tanto es así que voy a aprovechar este momento de mostrarles esta botella de la viña Lof, estimados amigos, Lof. ¿Quieren ustedes estas botellas de este vino exquisito? Bueno, entren al sitio de ellos, que ustedes están viendo a mi izquierda, y encárguense una cajita de unas 6 botellas. Y tomen el mismo vino que he estado tomando en estos últimos días yo, sí señor. Y este es un Zaira del año 2017. Son vinos muy ricos, es una viña pequeñita. Y bueno, número 3121. Les recomiendo este vino. Entren al sitio de ellos. Compren en la caja 6 botellas, se van a acordar de mí. Y dicho eso, creo que viene el momento de leerles lo que decía Ramón Gómez de la Serna de las botellas, decía. Se llama Lo que ven las botellas. Pues bien, dice, las botellas miran, las botellas oyen, las botellas reflexionan, las botellas se burlan, las botellas acusan. Me impone siempre respeto y emoción una botella sobre una mesa. Es un testigo presencial al que hay que tener en cuenta. La botella toma un aspecto impasible, como si no tuviese que ver nada en el asunto, como si no pudiese ser el final trágico de la reunión en forma de botellazo. Arma secreta y silenciosa
solo espera el momento fatal. Si el alcohólico tuviese más vista, vería en la propia botella en que se refleja sentado en su mesa la operación macabra de la muerte dándole de beber. No olvidemos que la botella es el espejo negro del desengaño. El bebedor que tiene la borrachera triste y solitaria debiera mirarse en la panza de la botella y quizás recapacitase sobre el dispendio de su vida. La botella, ese féretro del vino, es como el humorista que embriagado de alegría es en el fondo pesimista, desastroso, sarcástico. Hay botellas hechas con los mejores pañales, de esos con que envuelve el camarero la botella y que no se sabe si es que ocultan un buen champagne o un champagne malo, porque precisamente gracias al truco de la servilleta se logra ocultar. El poeta ha recibido lecciones de las botellas que ha bebido y se ha ajustado el bisoñé o la melena de su talento, mirándose en el espejo convexo y burlón. Después del banquete de las confidencias, de los chistes verdes y de las cifras de un futuro negocio, la botella se queda meditando en el centro de la mesa y sabe, por lo que vio, quién es un sinvergüenza y que ese de la gran cartera no es más que un carterista. Las botellas dialogan entre sí cuando se han dado por terminadas las comidas de homenaje. ¿Has visto qué idiota? Vaya un discursito que nos ha metido. Estaba más embotellado que mi vino añejo. Para eso me ha bebido casi por entero 1 litro de vino bueno para tan mala retórica. En la mesa de los amantes, las botellas opinan sobre lo que han oído. ¿Serán felices? Lo dudo, él no sabe beber en la boca de ella. ¿Crees que la va a engañar? Peor, la va a olvidar. La botella del usurero no tiene vino hace mucho tiempo. Está seca como el alma del avaro, pero lo ve todo, entre otras razones, porque tiene una vela en su gollete y ha sido convertida en lámpara o candelabro del hombre sórdido. Le ve con su gran ojo de buey cuando saca la caja de su tesoro y cuenta sus monedas. A veces le quiere incendiar la casa y hace que caiga el cabo de vela sobre papeles. El bebedor de whisky es el más dramático de los bebedores y se queja como Hamlet frente al cráneo de York, mirando la botella con la copa caída entre las manos. Se ve ojeroso, perdido, con el miedo a que se le haga un agujerito en la barriga por beber tan incendiaria árnica. Lo que ven las botellas. Si yo fuese detective, contaría siempre con ellas y lograría el invento de saber lo que han visto, impresionándolas en una placa muy sensible, una placa fotográfica. ¿Había una botella en el lugar del crimen? ¡Venga esa botella! Y yo le sacaría a la botella la confesión precisa del crimen. La botella me respondería: no hubo lucha, ni forcejeo por el arma. Fue él quien le hirió en el pecho. Al caer ella, me empujaron y casi me rompo. Buscarían las botillerías, en los cascos vacíos que compran los hombres de la bolsa de arpillera que gritan en las calles: sifones, botellas se compran. La de novelas que iba a encontrar envasadas en las botellas vacías. Qué gritos embotellados, qué voces de náufragos de la vida. Por eso las botellas sirven para el último testamento de los que se ahogan. Y Vigny, un poeta francés, dijo que la obra literaria es como un mensaje que el poeta deja encerrada en una botella para que el porvenir lo recoja. Me inmutan y a veces me arredran las botellas. Y al entrar en la habitación abandonada en que una botella está en pie sobre el velador, ya tengo una referencia de todo lo que pasó allí, como si la botella fuese una conciencia secreta. Hasta la botella de tinta tiene sentido y ve lo que vamos a escribir antes que lo escribamos. Eso no, nos grita la botella de tinta. Pero no le hacemos casos y lo escribimos sin oír su consejo. En este momento mi botella me mira y me compadece. ¿Qué me dices? ¿Que querías hacer un capítulo humorístico y has hecho un capítulo necrológico? ¿Es posible? Claro que es posible. Te ha dado la borrachera elegíaca
en vez de ser divertida y carnavalesca como era menester. ¿Y qué voy a hacerle si el vino que he bebido era de luto? No pretenderás que tome un trago de tu tinta. Más te valdría. Yo te daría la inspiración necesaria a cada momento. La tinta es un vino consciente y civilizado. Ante esa pretensión de la tinta queriendo envenenarme, prefiero acabar este estudio sobre lo que dicen y ven las botellas con un grito de brindes. Hip, hip, hurra. Bueno, este Ramón de las Gómez de la Serna, ustedes ven, estaba más chiflado que vuestro servidor, mucho más. A ustedes les puede gustar más o les puede gustar más esta historia de la botella que yo he leído con estremecimiento, porque en mi casa, en mi mesa, nunca falta este testigo, al que nosotros coronamos, decimos acá, cada vez que destapamos una botella, es el rey. Pero rápidamente es destronado por otra botella. No duran mucho en su reinado. Pero como les digo, este personaje, Ramón Gómez de la Serna, es, como ocurre con no pocos literatos españoles, hombre de gran ingenio. Hay una gran herencia literaria española que se remonta al llamado Siglo de Oro, de ingenio, de chascarros a veces al estilo de Quevedo y Villegas. Estoy pensando en otro autor más o menos contemporáneo, Ramón Gómez de la Serna, que fue un gran dramaturgo, Enrique Jardiel Poncela, muerto a principios de los años 50, por muchos años olvidado. Ahora recién se está reviviendo literariamente, se están publicando nuevamente sus obras de teatro, que eran muy innovadoras para su época, y sus libros, sus novelas, como Pero hubo alguna vez 11.000 vírgenes, o ese libro tan divertido, tan entretenido, que relata su viaje a Hollywood, donde lo contrataron como guionista, que se llama el libro Exceso de equipaje, o Espérame en Siberia, vida mía, otra novela curiosísima, o La Tournée de Dios, aún más curiosa, un libro donde se relata un viaje que hace Dios a la tierra de nuevo. Dios, no Cristo. Dios viene a la tierra. Y cómo lo reciben, qué pasa con él cuando se va, todo eso. Es uno de los personajes de mis grandes invitados, y a propósito, hace tiempo que no les hablaba de mi libro. Ayer hice un nuevo recuento de los libros que quedan disponibles, son ya muchos menos. La edición se ha ido pero como por un tubo, pero quedan unos cuantos. Así que si a usted le interesan, póngase en contacto en el portal El Villegas. Y estamos creando ahora vamos a crear muy pronto, si es que no está creado ya, voy a averiguarlo hoy día y mañana les cuento un nuevo enlace para una rápida compra y distribución del libro. Solo nos encargamos ahora personalmente de distribuirlo. Grandes invitados. Creo que el último invitado, uno de los grandes invitados, es Dios, en persona, sí. En el momento en que se va de la tierra, está sentado en una plaza y llega un niño a conversar con él. Bueno, no me acuerdo mucho más de eso, a pesar de que lo escribí yo mismo, pero ya me he olvidado. Nadie olvida más rápido un libro que el que lo ha escrito. Curiosamente es así. Y hoy día yo sé que hice un programa más corto, pero hoy día estoy con problemas serios. No es el coronavirus, es simplemente un problema que he tenido toda la vida. No puedo hablar demasiado rato sin que se me produzca un cansancio infinito. Y eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos mañana, sábado. Vamos a ver si encuentro un tema interesante para los sábados culturales. Muchas gracias y hasta entonces.